Y vamos abriendo nuestras Biblias a Mateo capítulo 4, el 18 al 22. Ahí encontramos el llamado que es para todo creyente. Mateo 4, 18. Mateo 4, 18. Ok, ¿lo encontraron? Dice así. Dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Que Dios bendiga su santa palabra. Vemos, ¿verdad?, aquí en este pasaje el llamado del creyente, que ese es el llamado que el Señor nos hace. Ahora, la pregunta esta, ¿cuál es la obra más pura y verdadera y la más noble y la más esencial que la iglesia puede hacer? ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que como iglesia es una obra que tenemos que es pasajera. Porque no vamos a estar toda la eternidad aquí en la tierra, ¿verdad? En este sistema, en este mundo, ¿verdad que no? No, entonces, ¿qué es esa obra más pura, verdadera y más noble y la más esencial? Lo más básico que la iglesia tiene como llamado a hacer. ¿Cuál es? Evangelizar. Sí, ¿verdad? Que es lo que vimos en el versículo 19. Jesús los llamó. Síganme y los haré de ustedes pescadores de hombres. ¿Se fijan? Aquí está el llamado. Cuando el Señor nos llama a la salvación, tenemos que entender que no es un llamado únicamente para evitar ir al infierno. Como les he dicho, en ese llamado es un paquete completo que incluye ciertas cosas que son esenciales. Como aquí, fíjense, dice, Jesús los llamó, síganme. ¿No es este el llamado a la salvación? Síganme. Síganme a mí en obediencia, háganme a mí su Señor, su Salvador, su guía. Entonces, ese es el llamado a la salvación. Pero no nomás incluía eso, le dice, síganme y, ¿se fijan? Le agregó, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Él se va a encargar. Somos recreados en Cristo Jesús para buenas obras. Él es el que se encarga de recrearnos, de hacernos, y dice, tú sígueme en obediencia y yo me encargaré de hacer de ti un pescador de hombres. Yo me encargaré de hacer eso. Pero ¿se fijan? Tenemos nosotros que obedecer, seguirlo a Él. Ese es un llamado a la obediencia, a seguir a Jesucristo en obediencia. Síganme, está diciendo Él. Y entonces yo voy a poder hacer lo que mejor puedo hacer de ustedes pescadores de hombres. Es por eso ahora que la obra del Evangelio es el trabajo de la pesca de hombres. Trabajo de la pesca de hombres. Y así es como lo debemos de ver, porque ese es el llamado que tenemos, a seguir a Cristo en obediencia para que Él nos haga a nosotros pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Ahora, déjenme leerles un artículo que salió ahí en una revista de los presbiterianos y que es una parábola muy ilustrativa a lo que estamos hablando, ¿verdad? Acerca de lo que somos, del llamado que recibimos de ser pescadores de hombres, de lo que es el evangelismo. Déjenme les leo esta parábola y pongan ustedes atención. Dice, en una peligrosa costa marítima donde a menudo se producen naufragios, había una pequeña estación salvavidas rudimentaria.
El edificio era solo una choza y ahí solo había una lancha, pero los pocos miembros devotos vigilaban constantemente el mar y sin pensar en sí mismos salían día y noche incansablemente buscando a los perdidos náufragos. Muchas vidas fueron salvadas por esta pequeña y maravillosa estación de salvación de vidas. Así se hizo famosa. Algunos de los que se salvaron y otros en el área circundante quisieron asociarse con la estación y dedicar su tiempo y su dinero y su esfuerzo para el apoyo de su trabajo. Se compraron nuevas barcas, se capacitaron nuevos equipos de salvamento y la pequeña estación de salvamento creció. Algunos de los miembros de la estación de salvamento no estaban contentos de que el edificio fuera rudimentario y estuviera mal equipado. Sentían que se debía proporcionar un lugar más cómodo como primer refugio para los salvados del mar. Así que reemplazaron las camillas, las camas de emergencia y pusieron mejores muebles en el edificio ampliado. Ahora la estación de salvamiento se convirtió en un lugar de reunión popular para sus miembros. Lo decoraron de manera hermosa y lo amueblaron exquisitamente porque lo utilizaron como una especie de club. Ahora, menos miembros estaban interesados en ir al mar, en misiones para salvar vidas, por lo que contrataron equipos de salvavidas para realizar este trabajo. El motivo de salvamento aún prevalecía en las decoraciones del club y había un bote salvavidas simbólico en la sala donde el club tenía su ritual de iniciación. Alrededor de este tiempo, un gran barco naufragó en la costa y las tripulaciones contratadas trajeron a un montón de personas frías, mojadas y medio ahogadas. Estaban sucios y enfermos y algunos de ellos hasta hablaban en otros idiomas. El hermoso nuevo club estaba considerablemente desordenado. Así que el comité de propiedad inmediatamente construyó una casa de duchas fuera del club, donde las víctimas de naufragio podían limpiarse antes de entrar. En la próxima reunión hubo una división en la membresía del club. La mayoría de los miembros querían detener las actividades de salvamento del club por ser desagradables y un obstáculo para la vida social normal del club. Algunos miembros insistieron en salvar vidas como su objeto principal y señalaron que todavía se les llamaba una estación de salvamento. Pero finalmente la mayoría votó en su contra y se les dijo que si querían salvar las vidas de las diferentes clases de personas que naufragaban en esas aguas, podían ellos comenzar su propia estación de salvamento en la costa un poco retirado de esa estación, algo que sí hicieron. Con el paso de los años, la nueva estación experimentó los mismos cambios que se habían producido en la antigua estación. Se convirtió en un club y se fundó otra estación para salvar vidas. La historia continuó repitiéndose. Y si visita esa costa hoy, encontrará varios clubes exclusivos a lo largo de la costa. Los naufragios son frecuentes en esas aguas, pero la mayoría de las personas se ahogan. ¿Ven ustedes alguna analogía con la iglesia? Que debemos de cuidar, que no nos pase eso. O sea, no tiene nada de malo poner alfombra nueva, pintar, arreglar, poner muebles buenos, pero que no sea ese nuestro enfoque principal. Que no sea ese nuestro enfoque principal. De tal manera que estemos tan cómodos de nomás estar aquí en nuestro club y no querramos salir a hacer el trabajo difícil de rescatar a los que están naufragando en esta vida de pecado, en esta vida perdida. Y que querramos nada más lo que es lo cómodo. Venir y escuchar y hasta el punto de decir, ya no me están gustando los mensajes del pastor, necesita mejorarlos. Y la música también, no sé qué pasa, hay un ruido que no me gusta. Necesitamos mejorar aquí
las cosas, ¿verdad? Para que podamos estar más cómodos y que me guste más. Y podemos nosotros caer en eso, ¿verdad? De estarnos enfocando en lo secundario y lo primario, lo principal, completamente dejarlo por fuera. Porque si nos ponemos a pensar, ¿qué es la gran preocupación de nuestro Padre Celestial, de Dios Padre? ¿Qué es la gran preocupación de Él? ¿Que estemos cómodos? Esa es la gran preocupación de Dios Padre. Ganar a los perdidos es la gran preocupación del Padre. Y si esa es la gran preocupación del Padre, ¿no debería ser la gran preocupación de sus hijos? Debería ser también nuestra gran preocupación, los perdidos. Porque simplemente el pasaje bien conocido, ¿verdad? Porque Dios Padre expresó su amor por el mundo de esta manera. Él dio a su único Hijo para quien crea en Él no se enfrente a la destrucción eterna, sino que tenga vida eterna. Entonces vemos cómo Dios Padre amó tanto al mundo que hizo todo lo posible, el gran sacrificio. ¿Para qué? Para salvar, para que no terminen en el infierno. Entonces, si esa es la gran preocupación de nuestro Padre Celestial, ¿no debería ser también una gran preocupación para nosotros? Porque fíjense, viendo ese pasaje, ¿ve usted indiferencia en el corazón de Dios por los perdidos ahí? ¿Ve usted indiferencia? ¿Ve usted desinterés? ¿Ve usted desinterés ahí? ¿Ve usted frialdad hacia los perdidos? ¿Ve usted pasividad o ve acción? Ahí vemos un corazón interesado, preocupado, al punto de que hace algo. Y lo que hace lo hace con sacrificio, ¿verdad? Hace lo mejor que tiene, lo mejor que puede. ¿Para qué? Para el beneficio de otros, para salvar a los perdidos. Entonces, vemos que esa es la gran preocupación de nuestro Padre Celestial. Y esa debe ser nuestra gran preocupación de nosotros. Ahora, también vemos que fue la gran preocupación de Dios Hijo. De Dios Hijo. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la misión de Jesucristo al venir aquí en la tierra? ¿No dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los perdidos? Entonces vemos que esa es la gran preocupación de Dios Hijo. La misma que la de Dios Padre. La de venir y buscar y salvar a los perdidos. Por eso es que Él es el que nos busca, porque nosotros somos los perdidos. Nosotros no buscamos a Dios. Nosotros huimos de Dios. Nosotros le corremos a Dios. Pero lo bueno es que Él corre más fuerte que nosotros y nos alcanza. Es lo bueno que nos alcanzó. Pero nosotros le corríamos. Y por eso dice que Jesucristo vino a buscar y salvar a los perdidos. Esa es la gran preocupación del Hijo. Andar buscando lo perdido, buscando. Por eso puso el ejemplo de la moneda perdida. Que en ese tiempo esa moneda era algo muy valioso. Si a usted se le pierde un billete de $100, ¿se va a quedar así como si nada? O digamos un billete de $1,000, ¿se va a quedar como si nada? Decir, pues quién sabe dónde lo dejé. No, va a buscar hasta dentro del estómago del gato o del perro, ¿verdad? Tal vez se lo tragó este perrito, lo que sea, pero esto va a salir. Bueno, así es lo que vemos, ¿verdad? Que Dios Hijo se preocupó en gran manera por el perdido. Y vino en esa misión, aunque le costara la vida, aunque le costara los sufrimientos que sufrió, aunque le costara hacerse pecado. Pero a Él le preocupaba la salvación del perdido. A Él le preocupaba la salvación del perdido. Entonces, ya tenemos aquí, ¿verdad?, el ejemplo a seguir de nuestro Padre Celestial, de nuestro hermano mayor Jesucristo, de nuestro Salvador Jesucristo, que en su corazón hay un interés, una preocupación por los perdidos. Ahora, ¿no estamos nosotros rodeados de gente perdida?
Y esa gente perdida puede ser mi papá, puede ser mi mamá, puede ser mis hermanos, pueden ser mis primos, mis compañeros de trabajo, de escuela, gente con la que tengo contacto constantemente. Y están perdidos. Y es ahí donde tenemos nosotros que confrontarnos, porque vemos el ejemplo de Dios Padre y Dios Hijo, que verdaderamente creían que estaban perdidos, verdaderamente. Verdaderamente creían que sí había un infierno. ¿Qué tan convencido está usted de que sí existe un infierno? Y que todos aquellos que no han nacido de nuevo van en camino a ese infierno. ¿Qué tan convencido está usted? Porque esa es la clave de que estemos, eso es lo que es la convicción. ¿Tiene usted convicción del cielo? ¿Tiene convicción del infierno? ¿Tiene convicción? Son todas las doctrinas, en realidad, verdaderamente nosotros las vamos a llevar a cabo, las vamos a vivir cuando tenemos convicciones de ellas. Estoy convencido de que así es. Entonces, cuando yo tengo convicción de que sí existe el infierno, entonces voy a tener preocupación por mis seres queridos a mi alrededor que van en camino al infierno. Pero si dentro de mí, muy dentro de mí, allá detrás, allá en mi corazón y mi conciencia, toda digo, pues quién sabe, porque pues Dios es un Dios de amor. Yo no creo que al final de cuentas condene así al infierno a una persona y empieza usted verdaderamente detrás de usted a no estar 100% convencido de lo que está Dios Padre, de lo que está Dios Hijo, 100% convencidos de que sí existen y nos están dando testimonios porque está diciéndonos, porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre Jesucristo vino a buscar y salvar a los perdidos. ¿Qué quiere decir perdidos? A los condenados, a los que van camino al infierno, a los que van a terminar en un infierno eterno si no son alcanzados, si no son salvados. Entonces, no tan solo Dios Padre tiene esa gran preocupación por los perdidos, y no tan solo Dios Hijo, sino también Dios Espíritu Santo. Toda la Trinidad junta se interesan y se preocupan por los perdidos. Porque ¿qué dice la Escritura en cuanto al Espíritu Santo? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace? Hizo, está haciendo ahora que está aquí, dice, y cuando el Espíritu Santo venga, aquí Jesucristo está hablando, porque todavía no venía el Espíritu Santo, está en los Evangelios, el Espíritu Santo vino en el libro de los Hechos, dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Tres cosas bien importantes que dice que el Espíritu Santo tiene el interés de que la gente entienda que están equivocados. Están equivocados en cuanto al pecado. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere convencernos? De que sí somos pecadores. Y que porque sí somos pecadores estamos perdidos. Y vamos rumbo a la condenación eterna porque somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Y el Espíritu Santo, ese es su ministerio, esa es su obra de convencernos que eres un pecador. Eres un pecador. En cuanto a justicia, ¿qué quiere decir justicia? Les he dicho, en cuanto a lo que es la justificación, el estar en correcta relación con Dios. El Espíritu Santo nos quiere convencer de que no estamos en correcta relación con Dios. A causa del pecado, no estamos en correcta relación con Dios. Estamos separados de Dios. Y todo esto el Espíritu Santo lo quiere hacer, este convencimiento para salvación. Por eso es que luego dice, y de juicio, diciendo, quiero convencerte que eres pecador, que estás perdido, que no estás en correcta relación con Dios y que si mueres en esa condición, lo único que te espera es un juicio eterno. ¿Se fijan? Una vez que el Espíritu Santo es obra y nos convencemos de eso, nos arrepentimos. Nos guía a la salvación, al arrepentimiento. Entonces podemos ver, ¿verdad?, el interés que tiene Dios en su triunidad, como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, interesados en la salvación de los perdidos.
¿No deberíamos de estar nosotros también, estar interesados en la salvación de los perdidos? Ganar al perdido es una gran preocupación para usted. Quiero que usted se conteste esa pregunta. Es una gran preocupación. ¿Está siguiendo el ejemplo de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo? Es decir, yo también tengo una gran preocupación por los perdidos alrededor de mí. Las personas que el Señor ha puesto en mi vida, estoy bien preocupado por ellos porque yo sé que no tienen a Cristo y yo sé que están en pecado y yo sé que no están en correcta relación con Dios y yo sé que lo único que les espera es un juicio eterno. ¿Tiene usted ese pesar en su corazón por los perdidos? Porque ahí es donde debemos de comenzar con tener ese pesar en nuestro corazón por los perdidos. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que pasa? De acuerdo a las estadísticas, no hacemos la mayoría. El 93% de los cristianos no hacen obra de evangelismo, de acuerdo a las estadísticas. El 93% no comparten el evangelio. 93% no comparten el evangelio. ¿Por qué? Porque tienen temor, porque tienen inseguridades. Y todos esos temores y esas inseguridades nos los metió el mundo, Satanás, que te dice, hey, ahí cuando estés en familia, no hables, y nos lo ponen de una manera, no hables ni de política ni de religión. Antes no puedo hablar de Cristo con la familia. En la escuela no hables de religión, no hables de Cristo. En el trabajo no hables de Cristo. Donde quieran, si mucho nomás hay en la iglesia, ahí en el club pueden ustedes hablar de Cristo, pero en todo lo que es el resto de la vida, no puedes hablar de Cristo. Y nos sometemos políticamente correcto y lo vemos como correcto. ¿Por qué? Porque son mis temores y mis inseguridades las que aprueban esa posición mundana. En vez de ser como los apóstoles, que los apóstoles andaban predicando de Cristo y los metieron a la cárcel por andar predicando de Cristo. Y les dijeron, te vamos a dejar salir, pero con la condición de que ya no más hablen de Cristo. Pum, los dejaron salir, apenas salieron y se pusieron a predicar de Cristo. Y las autoridades ahí dijeron, ¿qué les dijimos? Que no queremos que ustedes estén hablando de Cristo. Dijo, no podemos dejar de predicar de Cristo porque para nosotros es más importante hacer la voluntad de Dios que la voluntad de los hombres. Pero muchas veces nosotros lo hacemos al revés. Nos sometemos más a la voluntad de los hombres, a lo que nos dicen. No hables aquí de Cristo, no hables acá de Cristo, no hables allá de Cristo. Como una ocasión que me invitaron en los Alcohólicos Anónimos en una convención que iban a tener para que yo presentara el problema del alcoholismo desde la perspectiva de la religión, ¿verdad? Me dijeron, pero no queremos que hable de Dios ni de Cristo ni nada de eso. Le dije, pues entonces, ¿cómo quieres que lo presente desde la perspectiva? Tengo que hablar, si no, pues nomás me voy a presentar y decir, disculpen, pero no puedo decir nada. Me dijo, no, pues sí, de veras sí es cierto. No, pues diga lo que tenga que decir. Ah, bueno. Así sí. Así sí, porque al psicólogo no le dijeron, porque pues tenían un psicólogo que iba a presentarlo desde la perspectiva de la psicología. Tenían a un policía para que lo presentara desde la perspectiva de las leyes y todo. Y a ellos no les dijeron, no hable de leyes, no hable de psicología, ¿verdad? No les dijeron eso, pero a mí sí, no hable de Dios. Entonces se fijan cómo nos quieren callar muchas veces, ¿verdad? Y nosotros decimos, oh sí, no se preocupe, yo no voy a hablar de Dios, yo voy a buscar la manera de cómo. No, yo no voy a buscar la manera de cómo no decir la verdad. Yo la tengo que decir y punto. Donde esté, en la escuela, en el trabajo, donde sea, yo la voy a decir. Esa es la voluntad de mi Padre. Esa es la voluntad. Y yo sigo el ejemplo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, si la Trinidad está bien preocupada por la salvación del mundo, ¿okay? Y nos escogió a nosotros para que compartamos, para que demos testimonio, para que seamos los pescadores de hombres, para ser los medios que la Trinidad use, tiene usted que tener temor, inseguridades, teniendo ese poder detrás de nosotros, respaldándonos y apoyándonos y haciendo la obra. ¿Tendremos que tener temor por eso? Al contrario, es decir,
no debe de haber ningún temor en mi vida, porque fíjense nomás a quién tengo detrás de mí apoyándome. Fíjense nomás. Es como cuando alguien tiene un problema legal y consigue al mejor abogado de los Estados Unidos, el que nunca ha perdido ningún caso. ¿Cómo va a entrar usted a la corte? Bien seguro de decir, aquí vamos a ganar, ¿verdad? Así también, salir al mundo, al trabajo, a la escuela y todo bien seguro porque traigo al mejor abogado del mundo que interceda por mí, presente la verdad de Dios y toque corazones y haga lo que Él tiene que hacer, porque yo sé que el Espíritu Santo los va a convencer de su pecado, los va a convencer de que solamente Jesucristo es el medio para estar en correcta relación con Dios, porque si no, lo único que les espera es la condenación eterna. Si usted siguió el libro pasado que hicimos de Oikos sobre testificando de Cristo, esa era una de las lecciones principales que tenía el libro, el quitarnos ese temor y esa carga de pensar que yo los tengo que salvar. Yo tengo la responsabilidad de llevarlos a Cristo. No, dice, no, quítese eso. Pues eso es solamente cuando uno cree que yo estoy solo haciendo esa obra. Pero cuando uno lo ve bíblicamente, no, estoy viendo todo el respaldo que tengo divino. Divino. Porque sí, en nosotros mismos, en usted mismo, tiene poder para poder tocar corazones, tocar mentes, tocar voluntad, quebrantar corazones. ¿Usted tiene el poder para hacer eso? Ni consigo mismo lo tuvo. Ni consigo mismo tuvo que ser obra de Dios. Consigo mismo. Ahora menos lo podemos hacer con otras personas. Pero ¿qué dijo el Señor? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿Usted tiene el Espíritu Santo viviendo en usted? ¿Sí o no? ¿Tiene usted el poder para ser testigo? ¿Hay lugar para el temor? ¿Hay lugar para las inseguridades? No, es solamente si lo quiero hacer en mi propia carne. Ahí sí, a temblar. A temblar. Pero si verdaderamente usted confía y tiene la convicción de que soy un cristiano y el Espíritu Santo mora en mí, entonces estoy convencido de que recibí poder para ser un testigo de Jesucristo en todas partes. Y como dice aquí, en Jerusalén, Judea, Samaria, quiere decir que yo puedo ser un testigo del Evangelio en mi hogar, con mi familia, la cosa va, los círculos van saliendo fuera, en mi hogar, con mi familia, con mis amigos, compañeros de trabajo y con extraños. Hasta allá llega. Y tengo el poder, porque ese poder no es mío, viene de parte de Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?, que es una gran preocupación de la Trinidad, la salvación de los perdidos. Al punto que el Señor dijo, ok, a ustedes los he escogido para que a través de ustedes podamos hacer esta gran obra de salvación. Entonces quiere usarnos a nosotros. Y vemos, ¿verdad?, cómo nos dio el ejemplo al principio. ¿No fue eso también la gran preocupación de Pablo, los perdidos? ¿No fue? Sí fue la gran preocupación de Pablo. Dice en Romanos 1, dice, el amor me obliga a predicar a todos, a los que están entre la élite y los que están entre los marginados, a los que son sabios y educados, así como a los necios y a los no educados. ¿Verdad que Pablo no se detenía de compartir el evangelio, de testificar? Él no decía, no, yo no le puedo testificar a mi maestro en la escuela, no, es una persona muy educada. Oh, yo no le puedo testificar a mi doctor porque pues él fue a la universidad. No, yo no le voy a testificar a este analfabeta, pues ¿cómo le voy a testificar? Pablo decía, yo les testifico a todos. No importa que sean maestros de universidad,
o que andan creando chivos, no importa, dice. Yo les voy a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque él los veía con mucho valor. Para él era el mismo valor que tenía cada persona. Él no hacía distinción de personas, como Dios no hace distinción de personas. Y así nosotros también tenemos que hacerlo. Nosotros no debemos de reprobar a nadie ni decir, no, este no por esto, oh, este no por lo otro, oh, este tampoco por lo otro. ¿Se imaginan que así lo hubieran hecho con nosotros? Conmigo tenían muchas razones para reprobarme y decir, no, este no. Muchas razones. Excusas muy buenas, pero ninguna bíblica. Son excusas humanas las que hubieran tenido para darse por vencido conmigo, pero ninguna excusa bíblica. Son humanas nada más. Entonces, vemos, fíjense lo que sigue diciendo Pablo, ¿ok? Está diciendo que por amor, él siente la gran obligación de testificarle a todo mundo. Y en el versículo 15 dice, es por eso que estoy tan emocionado por ir a Roma a predicarles el maravilloso mensaje de Jesús. Lo ven a él que dice, hijo, yo no sé, ¿cómo son allá los romanos? ¿Están abiertos o están cerrados? No, yo no sé si voy o no voy. ¿Lo ven así? ¿Lo ven con frialdad? ¿Lo ven con indiferencia? ¿Lo ven con temores? ¿O cómo lo ven? Deseoso de ir a dar testimonio, ¿verdad? Deseoso de ir. ¿Se fijan? O sea, todo esto nos debe a nosotros, tenemos que ver que estos son los estándares bíblicos, que debemos nosotros procurar llegar a esos estándares bíblicos. ¿Ok? Nunca nada más verlos para decir, oh, gran Pablo, oh, Pablo es el mejor personaje. Para mí, ese es mi héroe, Pablo. No es para que nos endiosemos con los hombres de la Biblia. Es para que veamos que el estándar de Dios se puede llegar a ser. Porque ellas personas tal y como nosotros eran. Ellos también comían cornflakes, pero eran diferentes, pero también comían cornflakes como nosotros, eran igual a nosotros. Y sin embargo vemos aquí, ¿verdad?, la actitud. Ahora fíjense cómo dice, estoy tan emocionado por ir a Roma a predicarles el maravilloso mensaje. ¿Por qué tenía tanta emoción? ¿Por qué nosotros puede ser que no tengamos esa emoción, esa expectativa de decir, ay, mañana voy al trabajo y a este compañero le voy a compartir el evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos esa misma expectativa emocionante de querer predicar el evangelio? Hermanos, tenemos que tener cuidado. Fíjense la razón de Pablo, por qué tenía esa expectativa. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios que trae la salvación a todos los que creen, primero al judío, luego al gentil. ¿Se fijan? ¿Por qué? Tenía esa expectativa porque él estaba 100% convencido que el evangelio era el poder de Dios. Y si es el poder de Dios, pues qué bárbaro, todo lo puede. Las miras de él era ganarse al César. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que él no se avergonzaba. Y la pregunta es para nosotros, ¿se avergüenza usted de hablar del evangelio? Ahí sinceramente usted contéstese. ¿Se avergüenza usted de hablar del evangelio? De hablarle a sus hijos, de hablarle a sus cuñados, a sus cuñadas, que dicen, no, yo no, hombre. Este tema está muy bonito, pero allá en la iglesia. Allá en el club podemos pasárnosla muy bien, ¿verdad?, hablando de estos temas, pero fuera del club, calladito. Calladito. No, hermanos, no es así. Esto no es un club, no tenemos un club. Esta es la estación de los salvavidas. Es la estación de los salvavidas. Tenemos que salir al mar y rescatar a los que están naufragando, perdidos. Ese es el llamado que tenemos. Ese es el llamado. Fíjense, hermanos, la iglesia, la primera iglesia que se estableció en el libro de los Hechos, ganar a los perdidos, fue la gran preocupación de la iglesia. Fue la gran preocupación de la iglesia. Porque, fíjense, dice la Escritura, dice en Hechos capítulo 8, en el versículo 1, dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Se desató una gran persecución contra la iglesia.
Ahora, nomás usemos la imaginación que de repente aquí se nos presenta una gran persecución. Y cuando se habla de persecución quiere decir con la gran posibilidad de perder nuestra vida. Una persecución que los hacía que córrele o pierdes la vida. Deja todo atrás y tú nomás sálvate. ¿Qué haría usted si así sucediera y empezara usted a huir? ¿Qué haría? ¿Seguiría hablando de Cristo después de ver las consecuencias? Mana quiere matar Ile, ¿verdad? Exactamente, miren, fíjense lo que hizo la iglesia a pesar de la persecución. Dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Los que se habían dispersado predicaban la buena noticia acerca de Jesús por donde quiera que iban. Por donde quiera que iban. O sea que las autoridades iban, te voy a matar porque van a salvar. Y ellos iban huyendo y a la vez, Cristo te ama, te quiere salvar. Y iban ellos predicando el evangelio a pesar de que iban persiguiéndolos. ¿Se fijan qué ejemplos tenemos de lo que es obedecer el llamado de Dios? Dice, sígueme y yo te voy a hacer un pescador de hombres. Tú obedéceme, tú sígueme, tú confía en mí. Miren, hermanos, alguien ha dicho que el evangelismo es el clamor de Dios. O sea que lo que quiere decir esta persona, y ahorita vamos a ver ejemplos, que viene de un corazón que está roto por la condición del hombre. Y que eso es lo que el Señor quiere, que el corazón que tiene Dios por los perdidos, que lo tengamos nosotros sus hijos. Un corazón de compasión, un corazón de que verdaderamente nos duela la condición de los perdidos a nuestro alrededor. Que verdaderamente nos duela. Porque fíjense, por ejemplo, el evangelismo es el clamor angustiado de Jesús cuando llora sobre una ciudad condenada. ¿Qué dijo ahí en Mateo 23:37? Jerusalén, Jerusalén, ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos descarriados como una gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Ahora, con esto también, hermanos, debemos de aprender que aún Jesucristo, ¿verdad que no fue 100% efectivo en evangelizar a las personas? Porque aquí lo vemos, que le duele ver que a pesar de que Él trató de que vinieran a Él, que fueran salvos, y dice ahí, pero no quisiste, no me dejaste. Así vamos a encontrar personas en nuestra vida que no van a querer. Ahora, por eso nos vamos a desanimar y vamos a olvidarnos de nuestro llamado. Es como, por ejemplo, una persona que es un salvavidas y está naufragando gente porque un barco se hundió y lo que sea. Y porque no pudo salvar a una persona, porque una persona se ahogó, ¿ya por eso va a dejar de ser un salvavidas? No, pero nosotros muchas veces así actuamos, nomás porque una persona respondió negativamente o lo que sea, ya, pum, permiso para no más. Me retiro de pescador, no soy un buen pescador yo. Y dice, no, yo voy a ser el que va a hacer la obra. Tú nomás sígueme, nomás obedéceme, tú nomás haz tu parte. Pero primeramente debe de haber ese corazón, un corazón dolido por la condición de los perdidos. El evangelismo es el clamor de Pablo cuando dice, porque mi dolor es tan intenso que desearía ser maldecido, separado del Mesías, si eso significara que ellos, mi gente, viniera a la fe en él. ¿Se fijan ustedes el corazón de Pablo? Que está dispuesto, dice ahí, a hacer una transferencia, dice, yo preferiría, dice, que mi salvación, mi correcta relación con el Señor fuera transferida a mi gente que está perdido y lo perdido de ellos viniera a mí. ¿Se fijan el corazón de Pablo?
Es así como nosotros verdaderamente sentimos por los perdidos a nuestro alrededor, de poder decir como él, yo preferiría ser el perdido, pero ellos los salvos. O hay indiferencia en nosotros, no nos preocupa, whatever, yo tengo muchas cosas que hacer, todas mis preocupaciones que tengo son, tengo mucho trabajo, tengo esto, tengo lo otro, y hay que lavar los carros, y hay, tantas, si supiera, pastor. Si usted supiera, usted que vive en un globo, si usted supiera todas las cosas que hay que hacer. Entonces, vemos, ¿verdad?, que el evangelismo es la conmovedora súplica de Moisés, quien dijo, pero ahora por favor perdona sus pecados, está intercediendo por el pueblo de Israel, perdona sus pecados, pero si no, entonces bórrame de tu libro que has escrito, del libro de la vida. Otro que como Pablo dice, Señor, perdónalos por favor, yo no quiero que terminen en el infierno. Tú tuviste misericordia de mí y yo soy salvo, pero Señor, si los vas a condenar, condéname a mí con ellos. ¿Se fijan? El corazón del evangelismo. En el corazón del evangelismo no cabe la indiferencia, no cabe el desinterés por los perdidos, no cabe la frialdad, no cabe la pasividad. Es la acción, la acción, la acción lo que tenemos nosotros que hacer. El evangelismo es el clamor de John Knox, quien dijo, dame Escocia en oración, le dijo al Señor, dame Escocia o que yo muera. Y el Señor le cumplió su oración, puesto que Dios lo usó en los 1500 para dirigir la reforma protestante en Escocia, y a través de un solo hombre, John Knox, la gran mayoría de una nación escocesa se convirtieron al evangelio. Por un hombre que tenía un corazón así por el evangelismo, de tal manera, ¿verdad?, que le dolía que su pueblo estuviera perdido sin Cristo y tuviera pura religiosidad, y le dijo, Señor, dame Escocia o que yo muera. Una persona entregada así, te doy Escocia, vámonos. Y lo usó. Lo mismo con John Wesley en los 1700, el inglés John Wesley, que el Señor lo llamó a diferentes partes, tanto en Europa como aquí en Estados Unidos, y por eso él dijo, el mundo es mi púlpito, a donde el Señor me lleve, lo único que voy a hacer yo es predicar el evangelio. Voy a predicar el evangelio. Y así lo hizo, a donde quiera que fue, hizo una gran diferencia a la nación que él fue, los 1700. Entonces, el corazón del evangelio, del evangelismo, es la angustia de los padres que en la noche lloran por un hijo perdido. ¿Usted ha experimentado eso? Ese es el corazón del evangelismo. Tenemos que comenzar, hermanos, ¿okay? Tenemos que comenzar con pedirle al Señor que quebrante mi corazón. Que yo pueda sentir por los perdidos lo que siente Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo que sintió Pablo, lo que sintieron los apóstoles, lo que sintieron los discípulos de Jesucristo, esa nueva iglesia que comenzó en el libro de los Hechos, que por donde quiera que iban, testificaban de Cristo. Tiene que comenzar por ahí, con pedirle al Señor, Señor, dame un corazón sensitivo, rompe mi corazón, remueve, Señor, desconvénceme de estas excusas falsas que yo tengo por mis inseguridades y temores y por las mentiras del mundo. Señor, desconvénceme de todo eso y convénceme que esto que acabo de escuchar es tu verdad. Eso es como nosotros necesitamos comenzar en este día. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a ir al Señor en oración. Y yo lo que le voy a pedir es que si usted está en serio en quebrantarse ante el Señor y pedirle lo que le tiene que pedir para que verdaderamente usted pueda ser un pescador de hombre, le voy a pedir que pase aquí al frente, se arrodille
como señal de un verdadero compromiso con Dios, de un quebrantamiento en su corazón, de que seguirá pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero verdaderamente cumplir con ese llamado que tú me hiciste de ser un pescador de hombres. Que venga, se hinque, haga su oración y vuelve a su asiento. Y vuelve a su asiento. Pero es importante que siempre hagamos. En los tiempos bíblicos, cuando hacían un compromiso con Dios, hacían un altar de piedras. Que este sea su altar de piedras que usted hace al hincarse, al inclinarse ante Dios y pedirle a Dios que lo perdone por la indiferencia, que lo perdone por el desinterés, por la frialdad, por la pasividad, por todas las excusas humanas que usted tiene que le han impedido verdaderamente ser un testigo de Jesucristo en la escuela, en el trabajo, con la familia, con los vecinos, con los extraños, donde quiera que sea. Pase aquí al frente y confiéseselo al Señor. No deje que el orgullo lo detenga. No deje que el orgullo lo detenga. Si el Señor le ha hablado, quebrántese ante el Señor, es ante el Señor. Yo no tengo nada que ver en esto. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres el que toca nuestros corazones, Señor, y nos convences que las personas a nuestro alrededor tienen que saber de tu gran amor, tienen que saber de tu gran gracia, de la gran salvación que nosotros experimentamos por tu gracia y tu misericordia, que también es para ellos. Gracias, Señor, por haber tocado nuestros corazones y, Señor, que de hoy en adelante podamos continuar pidiéndote, Señor. No permitamos que Satanás robe la semilla que fue plantada en esta hora, Señor, de dejar de ser indiferentes, desinteresados y fríos y pasivos para
con testificar de ti, Señor, sino que continuemos enfocados pidiéndote, Señor, que tú remuevas esa indiferencia, desinterés, frialdad y pasividad de nuestras vidas y verdaderamente confiemos en ti, que tu Espíritu Santo nos da ese poder para ser testigos tuyos en donde quiera que estemos y con cualquier persona que tú pongas en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y el Señor nos ha hablado. Vamos nosotros a... un momentito, hermanos, un momentito, no se vayan. La hermana tiene un anuncio. ¿Qué, hermana? ¿No quiere teléfono ni micrófono?